¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Cuando ya solo faltan 2 semanas y media, para la elección del próximo 6 de junio, empezó la temporada de declinaciones. Los candidatos a las gubernaturas de Sonora, Tlaxcala y Sinaloa, de Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Solidario y Partido Verde, respectivamente, pusieron fin a sus campañas y llamaron al voto por candidatos de otras fórmulas. Veremos cómo lo ve la mesa de hoy. El futuro del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, sigue en veremos. Un ministro de la Suprema Corte desechó la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador del PAN y la Fiscalía General de la República pide al ministro de la Suprema Corte que recule. Mientras esto pasa, el gobernador sigue despachando en su estado. Esta noche retomamos la discusión. Y Morena acusa a Silvano Aureoles, el gobernador perredista de Michoacán, de meter las manos en el proceso electoral y de amenazar a sus candidatos en el estado. ¿Procederá esta denuncia? ¿Actuará la autoridad electoral? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer Ricardo Burs Castelo dijo que apoyará al priista Ernesto Gándara para que logre vencer al candidato de Morena, Alfonso Durazo, en su carrera por el gobierno de Sonora. Pero Burs es candidato de Movimiento Ciudadano, que de plano dijo que no apoyaba esta decisión. Este no fue el único partido sorprendido por la declinación de alguno de sus candidatos. También le pasó al Verde y también le pasó al Partido Encuentro Solidario. Veamos el contexto. Este lunes, Ricardo Burs Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, informó que apoyará al aspirante postulado por la Alianza Va por Sonora, el priista Ernesto Gándara. En un comunicado, Burs llamó a la unidad de Sonora para apoyar el triunfo de Gándara frente al candidato de Morena, Alfonso Durazo. Hermano de Eduardo Burs, exgobernador de Sonora, Ricardo Burs fue miembro del PRI y presidente municipal de Cajeme entre 2000 y 2003. En 2019, renunció al priismo señalando que no había apertura a la militancia. Un año después fue postulado por Movimiento Ciudadano. Este partido emitió un comunicado señalando que no comparte ni apoya la decisión de Burs e insistió en que no hará coalición con otros partidos. Este domingo, la candidata del Partido Encuentro Solidario al gobierno de Tlaxcala, Liliana Becerril Rojas, declinó a favor de la candidata Anabel Ábalos de la Alianza Unidos por Tlaxcala, formada por PRI, PAN, PRD y PAC. El dirigente nacional del PES, Eric Flores, calificó la declinación como una desfachatez. El PES había acordado que ninguna de las personas presentadas a una candidatura declinaría. En Sinaloa, el candidato del Partido Verde a la gubernatura declinó por el candidato de la Alianza Morena Partido Sinaloense Paz. También el candidato a la alcaldía de Mazatlán declinó a favor del aspirante de Morena y Paz. El Partido Verde informó que desconocía cualquier tipo de acuerdo hecho por el ex candidato y postuló a un nuevo aspirante. Punto y contrapunto. Primer punto para discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves, Estefanía Veloso, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, qué gusto saludarlos. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? Bienvenida. Muy bien, un gusto saludarlos a todos. Y hoy nos acompaña nuevamente Víctor Espíndola, él es consultor en comunicación estratégica. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Bienvenido. A ver, ¿con quién empiezo? Porque ahora sí que estamos viendo esta temporada de declinaciones y creo que la que ha resultado mediáticamente más ruidosa es la de este candidato de Burs allá en Sonora. ¿Cómo lo ves? Vamos a empezar contigo, Estefanía, porque está empezando este tema que de cierta manera hay partidos que se están uniendo, digamos, para tratar de afectar el resultado electoral con respecto a Morena, en este caso. Pero hay otros también de mucha sorpresa en donde de repente se quedan sin candidato. ¿Qué pasa para los partidos? ¿Cómo ves este hecho? ¿Se vale o no se vale? Pues se vale si de manera personal lo que el candidato decide, como el caso del candidato del Movimiento Ciudadano, es desnudarse y mostrar en realidad dónde está su intención política electoral y que es en esta coalición todo contra Morena para ganar y vencer a Morena, y no porque tenga un proyecto político, ni siquiera porque le interese que crezca su partido. Es lamentable para Movimiento Ciudadano que uno de sus candidatos les haya jugado de esta manera, pero tampoco me sorprende porque
pues al MS se le dice el pan sin gluten en muchos estados por muchas razones. Pero la declinación como figura no existe, no hay ninguna opción legal que les permita a los candidatos o a las candidatas decir, bueno, yo ya no quiero participar en la contienda, tengan mis votos, se los transfiero a esta candidatura. Eso no existe y eso no puede pasar. Ha pasado en la historia, evidentemente, en varias candidaturas donde alguien dice, bueno, yo les pido que voten por tal persona. Lo cierto es que modificaciones en las boletas ya no se pueden hacer. 30 días hábiles antes de la campaña pueden renunciar las candidatos y candidatas y el partido podrá poner un candidato o candidata nueva si así lo desea, que evidentemente será el caso de Movimiento Ciudadano. Por ahora, este candidato muy probablemente aparezca en la boleta por los tiempos en los que nos encontramos y pues lo que va a pasar es que los votos que vayan para Movimiento Ciudadano implicarán algún tipo de porcentaje para los congresos locales o algo así que tenga que ver con la representación del partido. Lo que nos dice, creo que más complejo es cómo se están poniendo ya los calores políticos y vamos a empezar a ver fuera máscaras. Es muy interesante ver las declinaciones porque ni siquiera merece la pena contender, ni siquiera les importa no solo abonar a su partido, sino en el caso de otros partidos mantener mínimo el registro y estar ahí en la boleta. Evidentemente no es algo que se pueda hacer de manera electoral legalmente, pero pues nos dice mucho de qué es cómo se están acomodando las cosas mínimo en Sonora y también nos dice que pues tienen un montón de miedo a perder y eso va a ir pasando en muchos otros espacios. Los que llaman la atención son los de las gubernaturas porque pasa en candidaturas de legislatura o candidaturas locales, pero no es tan común tampoco. A mí me parece de risa, la verdad, y pues muy mala suerte para Movimiento Ciudadano que en este momento le pasen estas cosas, ¿no? ¿Te parece de risa también a ti, Víctor, o te parece una amenaza real electoralmente para Morena, por ejemplo, en este caso, en el caso de Sonora? ¿O qué decir también de los otros casos, en Tlaxcala, en donde también pasó lo mismo? Pues en realidad es parte de la normalidad electoral. Las elecciones son en todo caso un mercado de valores en donde hay marcas, en donde hay productos y conforme avanza una contienda evidentemente hay productos o hay marcas que suben de precio o bajan de precio en términos políticos y justo estamos en el momento, en las últimas 2 semanas, ya después de los últimos debates, cuando viene esta etapa de llamado al voto, cuando viene una etapa de comunicación en la que se tiene que generar la percepción de triunfo. Para eso son la publicación de las últimas encuestas y justamente para eso también son estas declinaciones, para incidir ya en el último momento sobre esta percepción de triunfo para ciertos actores de la contienda. Entonces es parte de la normalidad. En el caso de Sonora me parece que está por verse, como bien lo decía Estefanía, los votos, además de que no existe esta figura jurídica de la declinación, tampoco los votos se transfieren de manera automática y habría que ver qué tanto esos 11 puntos que tenía Burs pueden transferirse a la alianza. Lo cierto es que en términos ideológicos el Partido Movimiento Ciudadano está más afín a la agenda de Morena. Entonces, en una de esas le resulta contraproducente haber declinado y que estos votos no se transfieran a la alianza. Lo vimos, por ejemplo, en Nuevo León, en donde no hubo una declinación, pero sí hubo una caída de la candidata de Morena fuerte después de este video, y los votos que tenía Clara Luz no necesariamente se fueron a favor de la alianza, sino que caso contrario hacia Movimiento Ciudadano. Entonces, en términos ideológicos y de afinidad, vamos a ver qué pasa con estos 11 puntos, y lo cierto es que a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no le cayó nada bien esta noticia, porque en juego para este partido pues está el registro tanto a nivel local como a nivel nacional, y la apuesta era pues generar un posicionamiento de marca suficiente para lograr este objetivo, de tal manera que independientemente de que pongan a un candidato emergente, pues va a ser complicado que puedan mantener los mismos números de preferencia. Ahora, lo que sí creo, me parece, en términos de la democracia mexicana hace falta, como ocurre en otras democracias, es que en términos pragmáticos, estas alianzas y estas declinaciones y estas apuestas o la asignación de valor a una marca o un producto, pues es normal, pero tendría que hacerse con mucha transparencia. Hablar, como por ejemplo en España, en Madrid, de alianzas que se dan en último momento y que son válidas para construir gobernabilidad o alcanzar propósitos políticos. De acuerdo. Ahora,
habla bien Alejandro, Víctor, de marcas políticas, pero por ejemplo hay partidos que en efecto pues perdieron el registro, ¿no? El Partido Encuentro Social, por ejemplo, ahora Encuentro Solidario, pero también esa marca, porque sigue utilizando además las siglas PES, pues también pierden candidaturas de algunos que declinan también. ¿Qué pasa con todo este mercado? Digamos, hay quien, el Hugo Eric Flores le llama una desfachatez, pero pues Víctor parece decir, pues sí, pues es una realidad. ¿Cómo lo ves? Pues son franquicias, ¿no? Que se rentan y ante un sistema de partidos muy cerrado, en donde es muy difícil ir bajo candidaturas sin partido, pues es natural que estas cosas sucedan. Pero yo creo que el fenómeno más importante es el de Sonora, en el caso de Burs, porque aquí sí es fuera máscaras, ¿no? El Movimiento Ciudadano que se planteaba como esta tercera vía, haciendo alusión al concepto planteado por Tony Blair en Inglaterra, supuestamente para trascender el liberalismo y el socialismo en una especie de democracia liberal con sentido social, y que terminó apoyando las incursiones bélicas de George Bush en Irak, por cierto. Bueno, pero haciendo esta alusión de la tercera vía, pues vemos que no es tal, que realmente dicen con el PRI y el PAN ni a la esquina, pero ¿para qué quieren ir a la esquina aliándose con el PRI y el PAN si pueden postular a los candidatos resentidos, recientemente expulsados de esos partidos o enojados porque no les dieron la candidatura? Y en los casos en donde Movimiento Ciudadano es más competitivo, que es Campeche y Sonora, pues es precisamente por candidatos recientemente escindidos de los partidos que ahora van en coalición. Yo creo que Movimiento Ciudadano en este momento es un partido joven, está como en una etapa de adolescencia, en esta etapa experimental de conocerse, de conocer su identidad, y surge como un partido pues satelital al priismo auspiciado desde el poder con Fernando Gutiérrez Barrios, y de esa escuela, de esa corriente surge. Posteriormente transita hacia una alianza con Andrés Manuel López Obrador, y bueno, con Cuauhtémoc Cárdenas y luego con Andrés Manuel López Obrador, en todas las elecciones, salvo en las que gana también un poco ahí de mala suerte. Posteriormente creo que comete su error más garrafal en su historia, que es aliarse con el Partido de Acción Nacional, en donde pierde toda la credibilidad de la opción socialdemócrata que se planteaba. Y hoy pues van solitos diciendo que ni con el PRI ni con el PAN ni en la esquina, pero ya vemos que están postulando a estos excandidatos. Ahora, como bien decía Víctor, hay sumas que restan y no necesariamente hay transferencias en automático. De hecho, no hemos documentado, que yo tenga memoria, un fenómeno en donde hay una cargada, que hay una disciplina de voto y las declinaciones de los candidatos se vayan también en el porcentaje equivalente, ¿no? De intención de voto a quien se suma. Y también en un consejo no solicitado a Gándara, pues que sí tenga mucho cuidado con estos aliados, porque si traicionaron una vez, traicionan dos veces. Y la verdad lo que hizo Burs con Movimiento Ciudadano fue bastante grosero. A Dante Delgado, que fue quien lo promovió ahí adentro, pues le avisó con 5 horas de anticipación de su salida. Entonces, pues que con esos aliados Gándara tenga un poco de cuidado. Claro. Aurora, ¿cómo lo ves tú? Al PAN creo que no le ha ocurrido esto hasta ahorita. No, de hecho, bueno, o sea, coincido con lo que se ha dicho en la mesa de que no es un fenómeno nuevo, que pues es normal en este tipo de procesos, y también un poco en lo que decía Alejandro, ¿no? Que este tipo de declinaciones no siempre garantiza los triunfos electorales. Lo que sí es que este caso particular de Burs en Sonora sí es significativo por el 11% de intención de voto que también se había mencionado, porque sí puede tener una relevancia significativa en cambiar los resultados del proceso electoral y abonándolo desde una perspectiva de hacer un voto útil en ese sentido. Y también es interesante ver un poco la propia postura de Gándara en el tema del contexto, ¿no? Lo que él menciona recientemente en las declaraciones, ¿no? Para él, Abel Murrieta fue ejecutado porque tenían miedo a que llegara un hombre preparado, un hombre que sabían que iba a acabar de verdad con la delincuencia que se ha apoderado y se ha encarnado en las instituciones del Estado. Y un poco siento que mucha de la motivación por la que toma esa decisión de declinar es en ese entendido, pensando con esas motivaciones, y es un elemento también interesante a considerar dentro de esta postura y esta decisión de Gándara al respecto. También otra cosa que surge dentro de esta cuestión de las declinaciones de candidaturas es esta acusación que surge de la dirigencia
mayoría de redes sociales progresistas donde acusan a Morena la compra de candidatos, donde mencionan que se están ofreciendo entre 300,000 y 5 millones de pesos para la compra de candidatos y hasta para las estructuras electorales de este partido, que puede verse por dos aristas. Una, la propia acusación que se mete, y la otra, pues como una especie de patada de ahogado de ese partido que pues es tan chiquito que quizás pierda hasta el registro en este proceso electoral, y la única forma de sobrevivir es tratar de desligarse de Morena, aunque sabemos que es parte de sus partidos satelitales. Y en ese sentido también es interesante, digo, ya que se habla de tanta reciclado de políticos de otros partidos políticos, pues creo que Morena es el que más ha reciclado, ¿no? Tiene expanistas, expriistas, experredistas, tiene de todos. Entonces, pues y le ha salido ahí re también mal, siento que es además. un tanto incongruente esta parte de mencionar. Que se convierten en partidos que pero buscan todos los votos, ¿no? Catch-all parties, que es como se dice en exactamente. Entonces, pues ahí también como ponerlo sobre la mesa ese aspecto, ¿no? Sí, y que entonces al final acabas teniendo toda una mezcolanza de distintas ideologías y al final no acabas abanderando una bien, sino todas mal. ¿Alguien quiere hacer un comentario final sobre este bloque o nos vamos a la pausa? Alejandro, te oí como con ganas, a ver. No, y que le fue re mal en Morena, ¿no? Yo creo que la moraleja después de los fenómenos de Lili Telles, de Germán Martínez, de Gaby Cuevas, pues no es tropezar con la misma piedra, pero lamentablemente en política se tropieza y varias veces con la misma piedra. Bueno, Germán ahí sigue, ¿eh? Y sigue siendo senador y hasta a veces toma posturas más progresistas que algunos de Morena. Sí. Cuevas, pues creo que está de beca, ¿quién más mencionaste? Cuevas y Lili. y Lili, bueno, Lili sí ya se fue a otro partido. Pero bueno, le mando un beso a mi amiga Lili. Hacemos una pausa y al regresar, nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. No a lo leguleyo. Con estas palabras, el presidente López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia resolver la situación legal del gobernador de Tamaulipas. ¿Qué lectura dan las y los panelistas del martes a la resolución hecha por el ministro González Alcántara? Con esto regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.